Damos la Hola, bienvenida. Walter. Alejandro Desco, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros, porque nosotros estamos con vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Walter? Un gusto en saludarte. Lindo estar en la mañana y te estaba escuchando recién cuando hablabas del tema del relato y hay también algo que varía en lo que uno tiene que relatar televisivamente a veces Sí. y radialmente la mayoría de las veces, que es la velocidad del relato. ¿Sí? En televisión el relato es más pausado, en radio tenés que tener otro ritmo, ¿no? Y bueno, esa es la gran diferencia. Por eso, si a mí me hace elegir, yo prefiero obviamente el relato radial, ¿no? Bueno, espera, a ver, que estoy escuchando. Dame un segundo. Bueno, Ahora sí, porque escuchaba acoplado en los auriculares. Sí, decías Alejandro, mira, y me acordaba de Víctor Hugo, que cuando vino, viste, Víctor Hugo es otro estilo, en ese momento reinaba Muñoz, con otro estilo, y él empezó, también hizo muy poquito tiempo, relato por televisión, hasta que dijo basta, dice, "No, es distinto, no es lo mío", y dejó el relato televisivo también. sí, no, cuando vino Víctor Hugo en la década del 80 aquí a Argentina, se modificó el relato. Sí, Había un relato de saco y corbata, no porque estuviesen vestidos así, ¿no? Pero es una manera de graficar, sí, que era el de la Oral Deportiva, de José María Muñoz y los relatores, los muy buenos relatores que tenía la Oral Deportiva, y Víctor Hugo era un relato de gym, ¿sí? No, ni sport, un relato de gym, sí. ¿sí? Creando una producción nueva, con diferentes, las conexiones eran diferentes, no eran tan acartonadas, eran más libres, más abiertas, más artísticas las conexiones, ¿sí? Y Sí. obviamente, como relator creo que para mi gusto, tanto Víctor Hugo como el desaparecido muy temprano Turco Hueve, ¿sí? Eran los mejores relatores que había y que hubo. A mí, por lo menos, fueron los relatos que más me causaron una impresión radial fantástica. En, Ale, ¿vos cuándo comenzaste con los relatos? A ver, yo estaba estudiando arquitectura, Sí, yo hice 4 años de arquitectura en la facultad, siempre a mí me gustaba el periodismo deportivo. Y en esa época los padres decían una carrera universitaria, como si no lo fuera, ¿no? El periodismo deportivo es una carrera terciaria, hoy por hoy, sí. también, y también una carrera universitaria si vos te dedicas a la licenciatura en Ciencia de la Comunicación. Pero bueno, llegó un momento, cuarto año, me iba bien en la facultad, dije basta, hasta acá llegué, me puse a estudiar periodismo deportivo, me recibí de periodista, no periodista deportivo, Sí. hice la carrera de periodismo, después me dediqué al deporte y yo recuerdo que conocí a gente, una productora que eran de la zona de Campana, en el Sí. Mundial de Vóley que se hizo en el 82 acá en Argentina. Yo cubrí ese Mundial de Vóley, que fue mi primera experiencia periodística. Y bueno, esa gente hacía transmisiones de fútbol, siguiendo la campaña de Villa Dálmine y Defensores Unidos, equipos que están en Primera Nacional y en Primera Sí. B en estos momentos. Y bueno, empecé a trabajar con ellos, estaba haciendo estudios centrales, hice vestuarios, y en una instancia final, ya de octogonal, la transmisión principal era Dálmine San Telmo, Sí. y yo estaba en la conexión en la cancha del CAU, de Defensores Unidos. Se suspende el partido de Dálmine y San Telmo, creo que en el primer tiempo fue, Sí. por incidentes. Y bueno, me tocó relatar. Me Ahí, sentí cómodo, sí. recibí buenas críticas de mi primer relato. Bueno, después, y ahí comenzó mi primer relato. Y después, bueno, fui pasando por diferentes estamentos dentro del relato deportivo en función de las categorías, ¿no? Sí. Bueno, mientras vos hablabas, recordaba bueno, algunas cositas. Vamos de atrás para adelante. Primero me imagino que habrás pensado cuando te dijeron, bueno, tenés que relatar. ¿Qué pasó? ¿Qué pensaste? No lo pensé, porque si lo pensaba no lo hacía. No, Eh, no tuviste tiempo. no tuve tiempo, no tuve tiempo. Yo estaba en la conexión en la cancha de Defensores Unidos, se suspende el Sí. partido
y algo me imaginaba que podía llegar a pasar de darme el relato de la transmisión. A ver, no era una transmisión donde vos a ver, por llamarla de una manera, la mandabas, ¿sí? O sea, vos eras una primer conexión y la transmisión central estaba en otro lado. Sí. Entonces, de pronto hay cosas que uno quería hacer organizativamente que por una cuestión de respeto no lo hacía, porque no era el relator principal. Y bueno, y ahí empecé. Ahí, fue el principio del fin, porque le hablaron tan bien en la radio, en Radio Nuclear de Zárate, LT34, Radio Nuclear de Zárate. Sí. Radio que existe todavía, ¿no? Está ubicada, los estudios estaban en aquel momento en el centro de Zárate. Tanto le hablaron muy bien en la radio de lo que había hecho yo, que bueno, en esa transmisión nunca más transmití. Le agarró los celos al relator principal, que era el que manejaba todo, el que ponía la plata. Bueno, y me quedé haciendo estudios centrales o hacer vestuario en la transmisión principal. Pero relatos no me dieron nunca. Muy bueno lo tuyo, pero bueno, andar a los vestuarios ahora, ¿no? Sí. Qué lindo, ojo. No, está bien. Pasé por todas las funciones que uno puede cumplir en una transmisión de fútbol. Sí. Relato, comentario, me ha tocado comentar también. El vestuario, estudios centrales. La verdad que uno se tiene que sentir cómodo en todos lugares. Por más que vos no lo hiciste nunca, bueno, tenés que poner todo lo de sí para hacer lo que te toca. Sí, sí. De hecho, que ahora mismo, con la experiencia, cuando voy al interior a relatar, voy yo solo, de pronto el comentarista se queda acá en Buenos Aires, el vestuarista también, y bueno, termina el relato y uno tiene que bajar a la zona de vestuario para hacer notas, y es lindo. Es lo que tiene el periodismo radial, ¿no? Eso de, como vos decías en un inicio, esa magia, ¿viste? Y como se dice vulgarmente, no se te tienen que caer los anillos si vas a relatar un partido de la D como un partido de la Champions. Tenés que ponerle la misma gana, el mismo énfasis y fundamentalmente el mismo profesionalismo. No importa el partido, importa lo que vos ponés y tenés que poner todo. Pregúntale, ¿en dónde estudiaste? En el Círculo de la Prensa. El Círculo de la Prensa. Y en ese momento estaba en Rodríguez Peña, a una cuadra del Congreso. Sí, que en ese momento, bueno, estaba el Círculo de la Prensa, el Círculo de Periodistas Deportivos y nada más. No había mucho más para... No existían las universidades. Sí. La carrera sí, de pronto creo que existía, la de licenciatura en Ciencias de la Comunicación, pero el resto de los institutos que hay, de hecho que yo hoy en día doy clase en uno de esos institutos que hay, son tantos institutos que hay, no existían. Entonces tenías esos dos. Y yo no fui al Círculo de la Prensa porque ya se había cerrado la inscripción. Perdón, al Círculo de Deportivos. Que también queda en Rodríguez Peña. Sí. Cerca de la avenida Córdoba. Sí, algo de 700, 800, por ahí. Por ahí. Mira, y me anoté ahí. Me anoté en el Círculo de la Prensa porque ya en el Círculo de Periodistas Deportivos no tenía lugar. Sí, te pregunto porque más o menos por lo que vos me estás diciendo, estamos en el mismo momento que estamos empezando. ¿Vos empezaste a estudiar en qué año? ¿En el 82, por ahí? 82. Fue el año del conflicto de Malvinas. Bueno. 1982. En esos momentos estábamos mirando el lugar de donde estudiar. Estaba la facultad, tenías la Kennedy, que no era oficial, sino tenías La Plata, y yo empecé en el 82 en el ICES, que era el Instituto Católico de Estudios Sociales, por ahí cerquita. Y vos me decías que empezaste con gente en el Mundial de vóley del 82, en septiembre. El equipo de Castellani, de Waldo Cantor, de Hugo Conte. Te digo, el último partido, cuando salieron terceros, fue el sábado. Y el lunes siguiente, yo hice mi primer nota con Daniel Castellani. El equipo del coreano Som. Del coreano Som, sí. Mirá, estábamos ahí, empezamos paralelos, Bueno, cruzamos en algún momento y no nos dimos cuenta, no los conocíamos, no había autitos de por medio. No hay autitos de por medio, es más, mirá, te cuento ahora que lo decís, te cuento por qué
empecé en el periodismo. Ahora, contame vos me contaste por qué dijiste, bueno, ya hasta acá llegué con la carrera de arquitectura, me imagino lo que habrán dicho en tu casa. Y bueno, Bueno, pero bueno, ya era la vocación. ya era la Es más, vocación. un compañero mío de la secundaria, actualmente periodista, Sí, hace 30 años, 30 y pico, que trabaja en el diario Crónica, sí, el gallego Fernández Gentile, es mi amigo de la vida, y él sí, estudió, apenas terminamos la secundaria, sí, entró al periodismo deportivo, e ingresó en Crónica y me decía siempre el gallego, siempre jugábamos a ser periodistas en la secundaria, en quinto año, en cuarto, siempre con esas estupideces que uno a veces hacía, lindas estupideces que uno hacía en sí. la época del secundario, y bueno, y después ya cuando dije, no, tengo que hacer lo que me gusta. Y el gallego también me decía, vos tenés que hacer lo que te gusta. Y ya los últimos tiempos de la facultad eran más las veces que uno estaba fuera de la facultad que dentro de la facultad, ¿no? Cuando no va, no va. Exacto, Exacto, y mira, exacto. y por poco no nos cruzamos en el círculo de periodistas deportivos, ¿viste? Porque Sí, vos no había lugar cuando ya estaban las inscripciones cerradas. Yo me inscribí, di el examen, éramos como 400 y pico y era 40, 50 que entrábamos y quedé entre los suplentes. En el banco de suplentes, bueno, fui para el ICES. Yo quería entrar, primero que quería ser corredor de autos. No había apoyo. Después quería, digo, bueno, si no puedo correr, me gustaría por lo menos construirlos. Y bueno, fui un bachillerato comercial, nada que ver. Y después, bueno, por lo menos me entraba por la parte del deporte, al automovilismo. Y habré hecho en 40 años 4 notas. Pero ahora jugamos a los autitos, somos pilotos de autos y encima relatamos también las carreras de autos. Vos ves las que son las vueltas de la vida, ¿no? a la larga o a la corta hiciste lo que te gustaba. A la larga o a la corta, de una forma así. Ay, No hiciste, es presente, estás haciendo lo que te gustaba. estamos haciendo lo que nos gusta, ¿vale? Vos lo estás haciendo, bueno, profesionalmente en tu parte de relato que te decimos, bueno, que estás siguiendo la campaña de Morón y aparte estás haciendo relatos de otros partidos con los cuales ya te saca, digamos, no pienso que para un relator seguir la campaña de un equipo es un poquitito su lugar de confort, en el sentido de que ya los conoce, ya saben dónde está, ya saben lo que hacen. En cambio, cuando vos vas, hoy relatás un partido, mañana relatás otro y después relatás otro con distintos equipos, es como volver a conocerlos, ¿no? Sí, sí, o sea, el tema de relatar la campaña de un club, me ha tocado hacerla de Vélez Sarsfield en su momento. Sí, Sí, según el técnico que tenga el equipo, te deja, te sentís cómodo en función de que ya sabes que el 6 juega de 6, que el 3 juega de 3, que el 9 juega de punta, que pone 4 volantes en el medio o un sí, doble 5, pero hay técnicos que te cambian todos los partidos, son los que yo llamo los técnicos de laboratorio, ¿sí? Que le gusta cambiar permanentemente, es como si estuviese jugando a la Play, viste que en la Play vos tenés todo el plantel y vas cambiando. Bueno, hay muchos técnicos hoy en día que yo los llamo técnicos de laboratorio, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, para mí, no es el técnico de Boca. Bataglia es un técnico de sí, laboratorio porque gana un partido y al otro partido te hace 7 cambios. Y sin pensar de que tiene que jugar Copa Libertadores ni nada. Lo hace porque tienen esa manera. En Morón echaron a Alejandro Orfila. sí, Asumió ayer Walter Gastón Collete como sí, técnico. Y Orfila hacía lo mismo que Bataglia, de pronto te hacía 6, 7 cambios, 4, 5 cambios. El jugador que era volante por derecha lo improvisaba como marcador de punta y dejaba 3 marcadores de punta fuera del equipo, que no lo ponía ni en el banco. Entonces, por eso a veces se complica un poco. Pero fundamentalmente en el relato, cuando vos haces una campaña de un equipo, tenés que ser objetivo. Y te sí, digo por qué. Porque si no, hasta la gente mismo, hay gente que le gusta escuchar siempre lo bueno de tu equipo. Que es sí, el mejor equipo del mundo, que merece ganar, que si pierde la culpa la tiene el árbitro. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas a mí no me gusta. Vos tenés que ser objetivo. Si el equipo juega bien, juega bien. Si el equipo juega mal, juega mal. Está bien, la diferencia es en el grito de gol.
vos obviamente el grito de gol del equipo del cual estás siguiendo la campaña es totalmente opuesto a cuando te hacen, cuando el rival te hace un gol. Sí. Yo no lo relato el gol del rival, ¿sí? Muy, muy cortito, gol de, y ahí. Sí, es ¿no? informar. La gente ya, la gente ya está acostumbrada a eso. En cambio, cuando vos relatás, cuando haces un gol, en este caso hace un gol Morón, obviamente que vos le ponés más énfasis, lo adornás más el relato del gol, Sí. pero en cuanto al juego tenés que ser objetivo. Sí. Yo muchas veces he tenido problemas, por ejemplo, la gente que le dice, no, porque el árbitro nos bombeó, mira que término antiguo, bombear, ¿no? Ya no se utiliza más. Cuando el árbitro nos puso la mano en el bolsillo, esto, que aquello, que el otro. Y yo muchas veces digo, no, la jugada fue bien hilvanada, el árbitro estuvo correcto, o cuando expulsan a un jugador, ¿viste? Y que a veces mismo la familia de los jugadores se enojan cuando vos decís algo, porque tenés esa también. Una vez cuando había, no problema, ¿no? Pero hubo la esposa de un jugador, vino y me dice, vos sos fulano de tal, sí. Me dice, ¿por qué dijiste tal cosa de mi marido? Bueno, sí. Entonces, tenés que explicar. tenés de todo. Es lindo. A ver, es lindo si no pasás un mal momento, ¿no? Sí, porque me imagino que en algún momento se te habrá puesto heavy, ¿no? Sí. O sea, a ver, no tanto con la gente, por ejemplo, de Morón. Sí, si te toca alguna cancha donde vos vas a relatar y las cabinas están puestas en el medio de la platea. ¿Sí? Una de las peores canchas, por ejemplo, para ir a relatar una de las campañas partidarias, sí, es la de Chacarita. No sé si habrán puesto vidrios ahora, porque no nos toca ir a Chacarita por esta cuestión de que se juega a una sola ronda. Pero en esa cancha Chacarita tuvimos esta agresión física, ¿sí? Nos rompieron el auto, terminé en la clínica con un corte en la cara, por una piedra que nos tiraron. O sea, a media cuadra del epicentro del operativo policial pasó todo esto, ¿no? Sí, Estaba todo combinado, estaba todo preparado para esto, ¿no? Sí, sabés que que la policía no está justamente para defenderte en algunas canchas. No, te digo, no, o sea, tenemos como todo, en todo ámbito de la vida, tener el bueno, el regular, el malo, ¿sí? Pero en Argentina no nos caracterizamos por tener buenos operativos policiales en cualquiera de las categorías que vos juegues. Sí, la liga profesional, como la primera D, en el torneo federal. Si vas al interior es mucho más complicado, porque tenés una policía que es localista, ¿viste? Pero hay localidades que la pasás bárbaro. Te digo, por eso te digo, yo la cancha Chacarita creo que la habrán puesto vidrio, porque no tenía ni vidrio las cabinas. Tenía la gente que te apoyaba la mano arriba del pupitre que vos tenías, el pedazo de material que utilizábamos como pupitre para apoyar los elementos, ¿no? Sí. Y imagínate, y esa noche Morón ganó 2-0. Para gritar un gol ahí era medio complicado. Después vas a otras canchas como en Clásico, Almirante, Chicago, que no tenés problema. En Chicago también está ubicado en medio de la platea, pero nunca he tenido problema en Chicago, en Almirante menos. Sí. Pero la Chacarita es la más complicada para ir a relatar. A ver, hay como todo, la gente de la platea que es normal y hay gente de la platea que es peor que si estuviese en el centro de la barra brava de la Popular, ¿cierto? Barra brava de platea. Exacto, tenés de todo, tenés de todo. Las que son lindas son las de Huracán, para ir a relatar. Bueno. Sí, o sea, ¿por qué? O sea, a ver, uno cuando dice son lindas las canchas, lo que mira fundamentalmente es la visión que tiene. Sí. Hay canchas que vos las cabinas las tenés muy altas, muy alto, muy alejado del campo de juego, ¿no? Y cuesta a veces divisar o darle exactitud a la jugada que vos estás relatando. ¿Sí? Y hay otras que están en una altura fantástica para relatar. La de Huracán es una de ellas. Sí. Obviamente, la mejor es la de Vélez. Sí, es una cancha muy... Una altura ideal para que estés relatando y para ver el partido de la gente, ¿no? Sí. Vos vas a Mar del Plata y Mar del Plata lo tenés alejado del campo de juego de las cabinas. Los mundialistas del interior, que generalmente están así, que lo tenés alejados las cabinas de transmisión del campo de juego, las tenés como retiradas, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy tenés varios elementos como para acertar a los jugadores. El color de los botines, cuando antes era todo negro, ¿sí? Me acuerdo cuando apareció el Indio Gómez, el recordado Indio Gómez de Quilmes, sí, con los botines blancos.
fue todo un suceso. Ahora tenés jugadores con botines blancos, rojo, azul, rosa, de cualquier gama de color. Hasta negros. Eso te ayuda. Claro, Hasta negros tenés. Negro, o sea, hoy sí. utilizar los jugadores botines negros era como en aquel momento que Lilo Gómez apareció con botines blancos. Hoy es rarísimo ver jugadores con botines negros. Sí, sí, o bueno, cuando el Turco Mohamed empezó también con las calzas blancas abajo de los pantalones. Exacto. Ni los tenía. Y si no tenés el corte de pelo, ¿viste? Sí. La posición en la cancha, porque hay una cosa que es totalmente criticable, que son los diseños de los números de la camiseta. Un tema. En la actualidad tenés hay una empresa, no sé cuál, no me acuerdo el nombre, no es una de las habituales, que tienen unos números, un diseño de números que son horribles, que no sabés, el 7 te lo confundís con el 4, mirá, sí. vos te podés llegar a confundir el 6 con el 8, si es más cerrado, más abierto, o el 5, pero confundir el 7 con el 4... No tiene sentido. Imagínate el diseño de esos números. Sí. Entonces, mirá, ayer lo estaba viendo por televisión, un ratito, antes de ir a la tele, hacer el programa en la tele, sí. Agropecuario con instituto. Agropecuario tiene ese indumentario. Los números son terribles, y eso es jodido, no solamente para nosotros que estamos relatando, sino para la gente que está en la cancha. Sí, para los que quieren ver un poquito de qué número se trata. Sí, lo que te decía que a veces la gente no entiende primero que engañarse no sirve para nada. Decir que jugó bárbaro cuando en realidad jugó mal no sirve para nada. Y aparte otra cosa, el relator grita los goles, no entra a cabecear y los hace. Y se la toman con el relator porque es el que tienen ahí a mano. Y no se la tienen que tomar con nadie realmente, ¿no? Obviamente no se la tienen que tomar con nadie. Bueno, y mucho menos la persona que está trabajando, que está relatando y que sea de otro equipo. Tenés que ser respetuoso cuando vas, especialmente de visitante. Sí. ¿Por qué? Porque si vos ves que es una cancha donde tenés mucha gente ahí cerca tuyo, gente que vos lo ves que gritan, que están, que se desahogan, utilizan la platea como el sillón del diván del psicoanalista, ¿no? Sí. Se aprovechan y exteriorizan todo, ¿sí? Todo en 90 minutos de fútbol. Entonces vos tenés que ser respetuoso. Si te toca relatar un gol del equipo que vos estás siguiendo la campaña en esas circunstancias, lo gritás, quizás de pronto no le pones tanto énfasis, no lo redondeás, de pronto no le pones adjetivos calificativos, ¿viste? Al relato, ¿no? Sí. Al cierre del relato, o te agachás un poquito, o te tirás un poco para atrás. Tenés que ser respetuoso. Yo he visto colegas que siguen la campaña mismo del Deportivo Morón, sí. que gritan desaforados, y después el problema no lo tienen ellos, sino que lo tienen todos los que van, porque no hay una sola radio que va a transmitir a una campaña partidaria. Algunos clubes sí tienen una sola radio, pero en el caso de Morón tiene 4 o 5 radios partidarias de visitantes, que cuando van de visitantes, o sea, vos tenés que ser respetuoso. Además, no tenés que ir identificado, yo nunca voy ni de local ni de visitante, identificado con los colores o con una remera o una camiseta, sí. No necesariamente una camiseta, ni una remera, no, vos tenés que ir normalmente vestido, ¿sí? No llevar nada que te identifique, ¿sí? Porque es una falta de respeto al rival. Sí, y ahí... Eso creo mucho, en que para que te respeten, en algunos casos, por más que vos sos respetuoso, ¿sí? no te dan bolilla y no te respetan. Te digo, son menos los casos. Son menos los casos. Es que uno tiene que actuar como quiere que actúen con uno también. Exacto. Aparte, cuando vos lo ves, de repente hay gente que se posiciona mucho y gente que está sufriendo, ¿no? Plateístas que están sufriendo de repente, y si vos le vas a gritar en la cara, decís, pucha, es lo que es. Uno festeja y el otro se entristece. Bueno, es el tema también del deporte. Volvamos un segundito a tus comienzos. ¿Cuándo fue que te dijeron, bueno, ahora vas a relatar? O primero comentaste y después relataste? No, así? Primero, bueno, pasó lo de Zárate. Sí, pero perdóname, pero cuando te dijeron, bueno, ahora sí, ya olvídate de vestuarios, olvídate de estudios, olvídate de
vas a... No fue en esa productora. Te digo, no fue en esa productora. En el 86 yo me casé, me había tomado unos días, no estaba yendo a las transmisiones. Sí. Y justamente acá en la zona oeste donde yo vivo, empezaban a aparecer, no acá solo, sino en todos lados, las radios de baja potencia. Sí, mal llamadas en aquel momento radio trucha. Sí, FM comunitarias, digamos. Sí, no tanto comunitarias, sino que porque las FM comunitarias tienen otra función en cuanto a la programación que tienen. Sí, pero pongámosle FM, las AM no tanto todavía. Sí. Las FM empezaron a aparecer y me llamaron, no sé cómo, ni por qué, la verdad que en su momento lo sabía, pero ahora por ahí no, por qué me llamaron, para ver si quería ir a relatar, para ir a comentar. Sí. A comentar, y comenté un partido, y después al segundo partido me dijeron, bueno, si quería relatarlo, relaté, bueno, y a partir de ahí quedé yo como relator, la otra persona que había relatado en la primera fecha quedó él como comentarista, yo como relator, y ahí empecé, era una FM de Merlo. ¿Te acordás del partido? FM Ciudad, era Deportivo Merlo y no me acuerdo con quién. Sí. Sé que era en la cancha de Deportivo Merlo, que las cabinas en ese momento de la cancha ahí en el Parque San Martín estaban detrás de un arco. Sí. Eran 3 cabinas de madera, ¿sí? Pero no me acuerdo cuál fue. Sí me acuerdo de pronto cuando de ahí mismo me llamaron de una FM de Morón. Si quería relatar la campaña de Morón. En ese momento Morón estaba en la B Metropolitana. La radio era, si mal no recuerdo, que manejaba la radio Juan Carlos Ruselo. Era en la época en que era intendente. Intendente de Morón, sí. Sí. Era como si fuese la radio oficial, ¿no? De ahí. Sí. Y me llamaron para relatar. En esa radio cobré mi primer sueldo. No, miento, en Zárate cobraba sueldo. Sí. En Zárate cobraba sueldo. Como relator fue ahí. Y el partido fue Morón All Boys. Ese sí me acuerdo. Ahí está. Morón All Boys en cancha de Morón. Ganó Morón 1-0 con gol de el Semilla Ariel Zarato. Y eso hace estamos hablando de la década del 90. Ya estamos ¿no? entrando ya casi, era todavía... ¿Década del 80? 87, 88, porque después me llaman de otra radio, ya la radio ahí de Rousselot tenía problemas de emisión al aire, no era una radio confiable en ese sentido. Sí. ¿Sí? Al principio sí, estaba todo barro técnicamente hablando, estaba justo frente a la estación un edificio de departamento, frente a la estación de Morón, y ahí sí apareció una radio comunitaria, una radio que todavía sigue. Es más, siguen relatando la campaña del Deportivo Morón con otras personas, sí. Amigos, tanto comentarista de esa transmisión, fue muy amigo mío y ahora te explico por qué. Nos hicimos amigos porque me llama él, el negro Carlitos Abregú, me dice, mirá, acá tenés problemas acá en la radio, ¿no querés venir a relatar a FM en Tránsito? Que era una cooperativa, era una radio de una cooperativa de muchachos y de chicas. Y le digo, sí, la verdad que acá, bueno, y ahí empezamos a relatar y ahí relaté todo 89, 90, parte del 91, haciendo la campaña del Deportivo Morón, que en esa época Morón asciende. Sale campeón de la B Metropolitana en la temporada 89-90, con el Gato Daniele como técnico. Morón asciende, y bueno, después llegó el momento de viajar, era difícil, tan difícil como ahora. Bueno, ahora económicamente es mucho más difícil viajar al interior. Sí. Y de ahí creo que me retiré, no sé si hubo un año no hice nada, un año hice automovilismo. Ah, bueno. Fui jefe de prensa del TC bonaerense, el turismo carretera bonaerense. Sí. Donde corría Petty. ¿Dónde corría Petty? Un amigo en común. No sé si era Petty que corría en el bonaerense o en el regional, o en el TC del Oeste. Creo que Petty corría en el TC del Oeste, me parece. Sí. Y para decirle a la gente, Petty es uno de los cultores
del juego de mano control, ¿no? Sí, sí, al cual nos vamos a referir en un minutito cuando estemos terminando. Vamos a hablar un poquito de eso. Y bueno, después hice la campaña, después volví, me asocié con otra persona y transmitíamos el partido más importante del sábado Sí, de la zona oeste, cuando llegaban a instancias finales y no había ningún equipo de la zona oeste, Merlo, Argentino, Morón, Ituzaingó. Transmitíamos otros partidos que a la gente esto le gustaba porque era instancias finales, y transmitíamos partidos, sí, que era toda una novedad. En ese momento en la zona oeste era toda una novedad, que hubiese una radio, una transmisión de fútbol así. Y haciendo esa transmisión, trabajé junto con Marcelo Palacios también sí. en la campaña de Midland, y de ahí me llamaron, me dijeron, vos tenés que estar relatando primera, me dijo una persona, y creo que fue el error más grande porque no estaba para relatar primera. Y me llevaron a hacer la campaña de Vélez. Durante 4 años relaté la campaña de Vélez, ¿sí? Que fue lo que me llevó a trabajar con, para mí, el mejor comentarista de la radiofonía argentina porque ahora no lo está haciendo, Sí, que es Enrique Macaya Márquez. Tuve la suerte de trabajar en Radio El Mundo con con él. Macaya. Aprendí mucho. Desde lo futbolístico aprendí un montón con Enrique. Y Macaya es, bueno, creo que debe ser el periodista, uno de los periodistas más respetados, tanto si estamos hablando de deporte como de cualquier otra especialidad. Sí, sí. De los más Eh, respetados. Sí. Habla Macaya, hay que escuchar. pero hay un tema. Eh, a veces te toca ver, ¿sí? Sí, O escuchar, pero esto pasa fundamentalmente en televisión, no en radio, a comentaristas que si quieren ser más protagonistas que el relator, quieren hablar más que el relator, sí. y terminamos no entendiendo nada de lo que está explicando del partido. En cambio, Macaya con 5 palabras, con una frase cortita, te explica todo lo que está viendo, ¿no? Eh, ¿Me entendés? Entonces, yo eso lo aprendí mucho con Enrique, porque a mí me tocó ir a muchos partidos a relatarlo con Enrique, siendo Enrique el comentarista. sí. Y antes de empezar la transmisión en Radio El Mundo, en aquel momento la radio era de Amalia Latroce de Portabac, Radio El Mundo, Uh-huh. te analizaba hasta los partidos preliminares. Estamos hablando del año 94, todavía se jugaban los partidos preliminares. Sí, sí, en las Y te, terceras. Sí. te analizaba los partidos. No estábamos al aire, ¿eh? No estábamos al aire y él te analizaba los partidos. Me dice, mirá, el 4, un pibe, ¿cómo puede ser que no baje corriendo, que no retroceda corriendo, baja trotando, y es un pibe, debe tener 18, 19 años, y mirá el central y mirá el 9, y te explicaba esas cosas que realmente son fantásticas. Yo tuve la suerte de tenerlo a Enrique, y también, no sé si te acordás, del ex árbitro ya desaparecido, falleció, Jorge Guillermo. Romero, árbitro internacional. Se- El hijo de Jorge Romero, Néstor no. Romero, es periodista deportivo. Sí, sí, Fue no me comentarista. acordaba de César Romero. De Jorge De Romero fue Jorge. hasta árbitro internacional. Sí, sí, bueno, Dirigió partidos. del sí, del sí. Y Néstor, bueno, el hijo Néstor, del cual nos seguimos hablando, él se retiró del periodismo, pero seguimos en contacto. Sí, Fue comentarista, y Cacho, como le decían a Jorge Romero, sí. venía a las canchas con nosotros y Ajá. te explicaba las cosas. Te decían, mirá, en el relato vos seguís siempre en alguna jugada dudosa al línea, porque el línea Eh, es el que va a definir qué es lo que vamos a cobrar nosotros como árbitros. Mira, te da los Fíjate, secretos del árbitro o para que sea, puedas explicar. y te explicaba un montón de cosas. Por eso tuve la suerte de tener, por llamarlo de alguna manera, dos docentes, ¿no? Sí, sí. Uno un árbitro y otro un comentarista. Bueno, un comentario en Bacayo, un apasionado. No, sí, estuve en la casa de Enrique, creo que no vive más ahí ya hace tiempo. Él vivía en la calle de Avellaneda, cuando Avellaneda, en lugar de ser avenida, todavía es angosta, Sí. ahí por la zona, creo que de Floresta, por ahí. Es Eh, más, por, fue ahí donde le fui a llevar, en aquel momento, en la década del 90, eran cassettes, sí, porque me llama Raúl, a mí me llama Raúl Gámez. Yo trabajaba en un banco en ese momento, sí. llama a Raúl Gámez, averigua en qué sucursal estaba, no sé cómo lo hizo en su momento Raúl,
yo estaba relatando la campaña de Vélez en una FM. Sí. Y me dice Raúl, bueno, mira, te voy a dar un teléfono, no se lo tenés que dar a nadie, en la casa de Enrique, de Macaya, Sí. porque la gente de la Oral Deportiva, la mayoría, se muda a Radio del Mundo y están buscando relatores. Y el otro día él estaba cenando en la casa del técnico de Vélez, en ese momento Eduardo Luján Manera. Sí. ¿Y por qué? Porque el hijo, Gabriel Macaya, era el preparador físico de ese equipo. Sí. Y entonces filmaban, porque los analistas de video no son de esta época. Ya los analistas de video, quizás con otro título, ya estaban en aquella época también. O sea, nada se inventó ahora, todo viene de arrastre ya. Sí. Ahora se perfecciona. Ahora se perfeccionó. Sí. Y vos sabés que, estaban viendo el partido y ese día habían tomado el relato de la transmisión. Y le había entusiasmado. Y bueno, y lo llamé, me atendió, hablé con Macaya, me acuerdo que me atendió la esposa, me pasó con él. Sí. Y me dice, bueno, mira, te tengo que ser claro. De todos los relatores que hay en carpeta, sos el menos conocido. Pero Sí. tráeme un cassette, que esto, que lo otro. Era un 31, me acuerdo que fue un 31 de diciembre. Que fui al mediodía a la casa de Enrique, Sí. y le dejé el cassette, y a los 10 días me llamó él por teléfono a mi casa y me dice, mira, quedaste como segundo relator. Bueno. Y ya me dice, bueno, vos te vas de vacaciones ahora. Y digo, sí, me voy unos días. Bueno, venía a firmar contrato, andaba a firmar contrato antes de irte de vacaciones. Y fue la verdad que ahí fue el primer contrato que firmé. Mirá, qué linda manera de empezar el año, ¿no? Sí. Qué linda manera de empezar el año. La verdad que fue el año del Mundial 94. Para Radio del Mundo lo cubrió él y Walter Nelson. Sí. Que no tenía los derechos Radio del Mundo, porque los mundiales hay que comprar los derechos. Sí. Pero estaban ellos que habían ido por la televisión, que salían permanentemente. Y a mí me tocaba hacer la apoyatura desde acá, en la mesa, desde Buenos Aires. Bueno, mirá, un equipo de lujo. Con Walter Nelson, Macaya, por favor. Estaba, ¿sabés quién también? Estaba como jefe de deporte había quedado el hijo de José María Muñoz, Carlos Alberto Muñoz. Sí. Estaba también el hijo de Bernardino Veiga, gran periodista, gran productor, Gustavito Veiga. Sí. Tito Biondi, me acuerdo que estaba Tito Biondi. En aquella época estaba Ricardo Podestá también. Y sí. Bueno, la verdad, y no me acuerdo después de otros. Había un grupo muy grande que se había armado en esa radio, ¿no? Y la verdad que es una cosa linda. Linda haber trabajado con ellos, o sea, y las cosas que uno aprende es sensacional. Claro, era la gente que venía del gran equipo del Gordo Muñoz. De José María Muñoz, claro, porque tuvieron un problema, creo que legal, no sé qué había pasado en Rivadavia en ese momento, bueno, y ahí se fueron todos. Sí, decime, ¿tenés un rato más para quedarnos? ¿Para quedarte? ¿O estás déjame... Sí, 10 minutitos más puedo, Walter. 10 minutitos más. Sí, ¿puede ser? Sí, dale. ¿Podemos estirar un poquitito después de la tanda? Dale, bueno, vamos. Sí. Te espero. No, está bien, no. Estiramos la tanda, vamos, seguimos hasta un ratito más. Decime, manejalo vos. Bueno, vos sos el chef, vos sos el manager, ¿no? O el speaker, como se dice, como se decía antes, el speaker. El speaker, sí, el speaker. Escuchemos al speaker. Viene de speaker, de la marca de la radio. De la marca. Bueno, mejor que nos vengan el speaker y no el Itacho, que venga del Itachi. Quedaba feo. Quedaba feo. Díseme, ¿cómo es la relación con los dirigentes a veces y con los jugadores? Algo más o menos estuvimos diciendo que a veces se enojan, otras veces no. Dentro de lo que es una campaña partidaria. A ver, generalmente con los dirigentes uno tiene que ser apolítico partidario. Sí. ¿Sí? Hay mucho celo. De pronto vos estás en época de elecciones y porque primero sale uno. A ver, yo al margen de relatar la campaña, nosotros tenemos el programa La Tira Semanal. Sí. El 2 de agosto cumplimos 20 años. 20 años consecutivos. Sí, vamos a adelantar porque íbamos a ir, dejamos para después todos los lugares donde te podemos encontrar, pero hablándonos un poquito también de la tira, lo vamos mezclando con lo que es la relación con los dirigentes, que está interrelacionado todo.
Decinos. De la tira porque, te decía de la tira, nosotros estamos de 20 a 21 todos los días, En... porque de pronto en una campaña electoral... Espera, decinos en dónde, decinos en dónde. Estoy en Radio Contacto, que es Sí. AM 1460, Sí. y además a través de la aplicación de la radio, a través del Facebook, el programa se puede, que hoy por hoy casi por internet, la gente consume más radio por internet que radio por la radio propia como equipo, ¿no? Sí. Como transmisor. Y el dirigente se te enoja porque de pronto por ahí... ¿En qué horario, perdón? ¿En qué horario? Así lo cerramos. 20 a 21. 20 a 21. Sí. El único día que no estoy en la conducción es el martes, o sea, hoy, sí. Porque yo los martes doy clase en la Escuela de Periodismo. Doy radio de primero y de segundo en el ISAC. En el ISAC. Entonces, en el ISAC que queda en Ituzaingó, y ahí en ese mismo edificio está la carrera de técnico. Sí. La carrera de técnico oficial. Sí. Lugares, porque ¿Dónde está? Lugar donde se da. Bueno, y volviendo al dirigente, sí. El dirigente de pronto se te enoja porque vos sacás primero a uno que a otro, en ese caso, ¿no? Sí. Y a veces vos criticás algo que estás viendo mal, que se está haciendo en el club, pero también muchas veces vos hablás con el dirigente y el dirigente es el que te pasa, te mantiene informado sobre la negociación cuando está por venir un técnico, un jugador. A veces no tanto, ¿viste? Pero... yo la verdad que he tenido cambios de opiniones con algunos presidentes que después terminamos 10 puntos. Y es difícil. Es difícil, a ver, no la posición nuestra de periodista, porque vos tenés que preguntarle todo. Yo siempre digo, cuando vos tenés con un dirigente, con algún técnico, y en menor medida con un jugador, digo, pero cuando vos tenés una figura pública de un dirigente de un club, generalmente un presidente, un vice, un secretario, que son los que salen siempre al área, o el tesorero, vos te tenés que poner en lugar del que te está escuchando, de lo que él le preguntaría, al margen de las preguntas que uno le puede hacer, sí. ¿no? Pero también la gente, o sea, de pronto si vos tenés a un dirigente que se equivoca en decisiones que ha tomado, y vos de pronto, si sos afín, si el periodista es afín al dirigente, a una pregunta difícil no le va a hacer. Le va a hacer todas una pregunta para que quede todo bien decorado, ¿no? Y que quede bien parado el presidente. Pero de pronto, el que está escuchando dice, no, la pucha. Dice, no, ¿cómo no le va a preguntar esto? Le digo, a este seguramente le debe poner una publicidad, le debe hacer esto. Sí. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Sí, eso es lo que tenés que evitar. ¿Me entendés, Walter? Sí, o sea, vos no le podés escribir el diario de Irigoyen a nadie. El problema no son las preguntas, Alejandro Desco, el problema son las respuestas. Sí, no, pero para que haya una respuesta tiene que haber una pregunta. Sí, pero se enojan cuando alguien objetivamente pregunta. A mí una vez un vicepresidente me dijo, no, ¿sabés por qué el presidente a veces no quiere salir con vos? Porque vos haces preguntas difíciles. ¿Qué es preguntas difíciles? No son preguntas difíciles. Una vez un presidente me dijo, por culpa tuya perdí la selección. No. ¿Yo qué tengo que ver? Que por culpa mía, y por las preguntas, y por esto, y por aquello. Pero ahí te voy, el problema es por las respuestas que diste. Pero claro, a ver, o por lo que ibas a plantear si ibas a ser presidente. Pero no, y después, bueno, con esa persona tengo muy buena relación ahora. O sea, después volví a ser presidente en su momento, todo, pero tengo una muy buena relación. Pero en su momento es eso, es complicado a veces el tema de las campañas, partidarias en esto justamente, porque todo el mundo quiere que vos hables bien siempre, permanentemente, y a veces sí tenés que hablar bien, pero a veces no. Y que si no, todo sería igual. Claro, y si no, a ver, ¿cuál es la premisa del periodismo? ¿Qué te dicen apenas entras cuando te preguntan, ¿usted por qué quieres ser periodista cuando entras a primer año? Y porque me gusta informar objetivamente a las personas. ¿Sí? Sí. ¿Sí? La palabra objetiva es lo primero que nos enseñan a decir dentro del periodismo. Bueno, entonces tenés que ser así. Yo sigo pensando en eso. Sí, por ahí hay otras personas de que no. El tema es que a veces dicen que no existe la objetividad en el periodismo porque cada uno tiene su opinión y todo. Sí, existe. El tema es que tu opinión, sea en deporte, sea en política, sea en lo que se te ocurra, no tiene que estar por encima del hecho que vos estás juzgando periodísticamente. Totalmente ahí de acuerdo. Ahí ¿Sabes lo que tiene que ver mucho, Walter? Sí. Cómo se manejan los medios.
porque vos tenés medios que son afines a un gobierno, medios que son críticos a ese mismo gobierno, Sí. Y el periodista se lo toma muy a pecho eso, ¿sí? Sigue al pie de las reglas, ¿sí? Al pie, ahí. Si yo no puedo decir tal cosa, no la digo. Si yo no tengo que decir tal cosa, la digo. Y muchas veces le da la sensación a uno que lo dice sin creer lo que está diciendo. Ni él mismo se cree lo que está diciendo. Porque hay cosas que son en fútbol, en deporte, en política, en cualquier estamento de la vida, hay cosas que son indefendibles. Sí. Y se quieren defender. Y ahí es cuando uno queda en ridículo defendiendo lo indefendible. Exacto. El VAR. Con B corta. Sí. Prefiero el otro, ¿no? El de B larga. El de B larga, sí. El VAR, sí, aunque sea para tomar una gaseosa o un café. Sí. El VAR, ¿qué es lo que tiene? Que lo manejan seres humanos. Y el error convive con el ser humano. Sí. Entonces yo creo que yo no estoy de acuerdo con el VAR. Le saca personalidad al árbitro en algunos casos y en otros le hace hacer la plancha al árbitro y dice, bueno, si me equivoco está el VAR. ¿Sí? Sí. Aunque, yo creo que el VAR debería existir con el tema de que si la pelota entró o no, en los goles nada más. Después el resto es todo discutible. Lo hemos visto. Hace 4 fechas que está el VAR. Sí. 3, 4 fechas que está el VAR en la liga profesional. Las diferentes maneras de ver jugadas. Hay jugadas que uno dice, ¿cómo no hace falta VAR para cobrar este penal? Y no lo cobran. Es más, ni lo analizan. El famoso... Hubo casos que no lo analizaron. El famoso penal de River, que le dieron a River, vos viendo nomás al defensor, ya te das cuenta que jamás quiso tocar la pelota con la mano. Si él estaba en otra, estaban tratando de cabecear que encima le erra. La mano, el brazo estaba atrás. Walter, el fútbol no es preciso. No. Alguna vez dicen que en el fútbol hay una frase que dice que el fútbol 2 más 2 no es 4. Y no es preciso. Entonces vos tenés que parar un partido y encima no se ponen de acuerdo para ver si fue penal, si no fue penal. Sí. Hay algunas jugadas en algunos partidos que hay 2 situaciones de penal. Una la analizan y la otra no. Y por ahí la que no analiza fue más penal que el otro. Entonces, por eso digo, el VAR lo manejan seres humanos con diferentes criterios. Porque, a ver, hay muchos árbitros que tienen diferentes criterios. Sin existir el VAR, teníamos diferentes criterios de los árbitros. ¿Sí? Desde el siga a la Molina, sí. A lo de Castrilli. Sí, que te cobraba hasta cuando respirabas. ¿Me entendés? Sí. Entonces, ese es el tema en cuestión. Y esas mismas personas, o sea, seres humanos, son los que están sentados frente a 4 o 5 monitores viendo la situación. Es más, sacá el VAR. A vos te gusta el automovilismo. Sí. Los comisarios deportivos que tienen el automovilismo. Vos viste que están con las pantallas para analizar si fue o no fue un toque en carrera, si fue o no con mala intención. Y vos ves de pronto, porque esto los programas especialistas en esto, en el automovilismo, te muestran que ante una misma situación en diferentes carreras los comisarios deportivos percibieron a uno y a otro le dieron 15 segundos de retardo. Entonces, no solamente pasa en el fútbol esto de los diferentes criterios para utilizar la maquinita para analizar la jugada. Pasa en el rugby, que fue una de las cosas junto con el ojo de halcón, fue una de las primeras situaciones donde la tecnología estaba actuando. En el rugby está bien, porque de pronto vos en una jugada no podés saber si el jugador apoyó o no apoyó en el in-goal, ¿sí? Entonces ahí lo están viendo porque es lógico. El árbitro no puede ver ante una montonera de jugadores. Sí. Y en el tenis está correcto, porque es muy rápido, claro. Con la velocidad de la pelota, no, en las canchas donde el suelo no es en el polvo de ladrillo, que es en el único donde vos podés ver el pique de la pelota. En los demás, tanto en el césped como en las canchas de superficie rápida, ahí no te queda marcado el pique. Entonces me parece bien que exista ahí el ojo de halcón. Sí, ahí está perfecto, porque ahí no hay error, no hay interpretación, no hay nada. En cambio, en el VAR, por ejemplo, en la jugada que te nombraba de River, te puede decir, sí, hubo contacto entre la mano y la pelota, pero es una jugada de interpretación. Entonces interpretan que fue a propósito, interpretan que no. Ahí
hay diferentes criterios, no es una regla que esto es así. Es más, existe la regla, pero los árbitros la aplican de diferente manera, ¿no? La definen de diferente manera la situación. Bueno, Ale, ya para redondeando, primero, antes de despedirte y decirte, bueno, ¿dónde te escuchamos? ¿Dónde te podemos ver? ¿Cuáles son? Bueno, vos dijiste que sos profesor, también, ¿en qué lado? Repetimos. Estoy en el ISAT, el instituto que está en Ituzaingó, sobre la avenida Rivadavia. Ahí doy radio, radio 1 y radio 2. O sea, primer año y segundo año, doy radio todos los días martes. Me toca estar ahí. Es una cosa que que me llamaron para hace 10 años. Me estaba fijando el otro día que hace 10 años que estoy ahí en el instituto dando clases. Fui a reemplazar, me acuerdo, a Marcelo Cinca. Sí. Y bueno, y quedé, y es una faceta que que nunca había transitado, ¿no? Sí. La verdad que me apasiona porque uno también de los chicos aprende, ¿no? Sí, uno también llega a la conclusión, qué poco que escuchan radio los chicos. Yo tengo un curso de 28, 30 alumnos, uno solo escucha radio con el aparatito o en el auto, ¿sí? O a través de internet. O sea, la radio hoy por hoy es despreciada, ¿sí? Para ser escuchada por la juventud, salvo que escuchen un partido de fútbol. Después es una pena. Si no, música, bueno, si quieres escuchar música, bardo, pero se pierde en todo lo que es se ha perdido lo que era la radiofonía. Es más, las primeras clases, especialmente el primer año, es la historia de la radio y el análisis entre cómo se hacía radio ahora y cómo se hace radio antes. Cómo se hace radio antes, ¿no? Sí. Cómo se hacía radio antes, mejor dicho. Y la verdad que eran unos fenómenos lo que hacía radio antes. Porque los ruidos que hacía, alimentado ahora, vos tenés en la computadora, te piden el ruido de un rinoceronte despertándose a la mañana, pum, apretan un botón y ya tienen ese sonido. Antes los sonidos los tenían que inventar, tenían una inventiva tremenda las radios antiguas, con muy poco, con mucha, obviamente, con cero tecnología a la que hay ahora, ¿no? Sí, era todo casero. ¿En dónde te escuchamos, aparte de relatar? Ya, bueno, dijimos, tu programa ya lo dijimos. Estoy en Radio Contacto, en Radio del Plata. Sí. Y bueno, en su momento estuve también en Radio La Red haciendo el programa del ascenso durante 4 o 5 años, creo que estuve en Radio La Red. Sí. Pero ahora actualmente, ya te digo, en Radio del Plata, sí. a veces te toca relatar, a veces te toca hacer conexión únicamente, sí. Pero sí relatar siempre en Morón un Sentimiento, se llama el programa, ¿sí? Que se emite, reitero, 20 a 21 de lunes a viernes, más las transmisiones de los partidos, que es AM 1460 y las diferentes plataformas. Perfecto. Ale, te quiero despedir felicitándote por los 2 podios de los últimos 2 semanas. Un tercero hace 2 semanas, un primer puesto la semana pasada, el sábado pasado. Y lo que siempre, aparte de los relatores, y ya lo estamos redondeando, es la capacidad que tienen para retroceder mentalmente y darte toda la jugada, explicarte todo. Sí, es realmente... hay una cosa que yo siempre digo. Sí. Los relatores, o por ejemplo, hablo en mi caso, ¿sí? Hablo en primera persona. El análisis del partido, el comentario de un partido, sí. O sea, técnicamente hablando, uno lo hace después de que termina, rebobina la película después de que termina la transmisión. ¿Por qué? Porque nosotros los relatores lo que tenemos es seguir la pelota, seguir la jugada. ¿Sí? El comentarista tiene otra visión del partido en esos 90 minutos. Nosotros la tenemos, sí, obviamente, pero es más seguir la jugada. Y después, rebobinamos el partido, una vez que terminamos la transmisión, y decimos, uy, mirá que técnicamente esto, aquello, lo otro, ¿no? Por eso digo, el análisis, por lo menos en mi caso, lo hago después de que termine el partido. Durante el partido trato de seguir la pelota y no errarle a los jugadores ni errarle a la jugada, ¿no? Sí. Bueno, Alejandro Desco, periodista deportivo, relator de fútbol, comentarista y docente. Te agradecemos el haber estado con nosotros, ¿sí? No, para mí fue un gusto, Walter, realmente esta charla me retrotrajo a
años atrás, ¿no? Cuando uno era más joven, sí. ¿no? Así que viene bien empezar el día así. Te agradezco mucho, muy bueno lo tuyo, yo sé que te gusta, sos un apasionado de esto, Sí. ¿no? Y sos un relator también, porque además sos un relator de las carreras que cada 15 días nosotros corremos ahí, ¿sí? en Parque Chacabuco. Sí, así sí. que bueno. Un relator terrible que empezó confundiéndose a dos corredores, ahora se confunden todos los corredores, se confunden los números, pero hay algo que todavía por lo menos está ubicado en tiempo y espacio, por ahora. Sí, pasa todas las carreras en tiempo y forma también. Sí, también. Eso es muy bueno. Es muy bueno. Muchas gracias. Gracias a vos, Ale. Un gusto. No, para mí es un placer y nos vemos en 2 semanas. En 2 semanas, exactamente. Suerte para el fin de semana, para las transmisiones. Gracias a vos. Un abrazo. La transmisión es, te digo, Morón San Telmo el sábado. Morón San Telmo. En Del Plata no sé, pero acá en Morón es Morón San Telmo. Morón San Telmo. A escucharlo, Alejandro Desco. Abrazo, va a ser bien. Un abrazo. Gracias, chau. Chau, Walter, chau. Chau, nos vemos.